RTVC Noticias del Mediodía. En punto del mediodía, la noticia del momento sin duda. Atención que ya inició el restablecimiento del servicio de gas en el suroccidente colombiano. Autoridades confirmaron que reabrieron el gasoducto y en las próximas 24 horas quedará restablecido el servicio. Esto dijo la compañía encargada del transporte del gas. Se ha tomado la decisión de restablecer de manera paulatina el suministro de gas a través de nuestro tubo, sin dejar de lado el trabajo de el diseño alterno a través de la tubería flexible. Autoridades explicaron cómo será el regreso del servicio de gas. Primero los hogares y después las industrias. Hay recomendaciones de seguridad. Expectativa en las regiones. Estamos con la gente en Cali que espera el restablecimiento del servicio de gas en las próximas horas. Ministro de Defensa, cúpula militar y las autoridades civiles analizan la situación de orden público en norte de Santander tras el atentado que dejó 3 muertos en Tibú. Rescatistas indígenas y militares siguen rastreando la selva en búsqueda de los hermanos Mucutuí que viajaban en el avión accidentado hace 25 días. Noticias de las regiones. 2 niños murieron y otros 2 sufrieron heridas en accidentes de tránsito en la vía Medellín-Bogotá. Avalancha en zona rural de Pasto Nariño cobró una víctima mortal. Continúan las lluvias en Bogotá, vías y casas totalmente inundadas. Las autoridades meteorológicas prevén tardes de diluvio. Tembló la noche del miércoles. Susto en el occidente antioqueño. Reportan daños leves en algunas estructuras. Informe internacional pone la lupa a situación de trabajo forzoso en el mundo. India, China y Rusia encabezan penosa lista. En deportes, Pereira se impuso ante el gigante Boca Juniors en un vibrante partido en el estadio Matecaña. Casa Tecnológica anunció 12.500 becas para formación de jóvenes y mujeres afrodescendientes e indígenas. En oportunidades les contaremos cómo se pueden postular. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Este es el noticiero de todos. Ampliamos de inmediato la noticia con la que iniciamos la emisión. Inició el restablecimiento del servicio de gas en el suroccidente del país. Así lo confirmó el gobierno tras análisis en la zona de Cerro Bravo, el punto de la emergencia en Herveo, Tolima. La empresa responsable de transportar el hidrocarburo habló en el Congreso de Naturgas, confirmaron en Barranquilla. Por eso vamos a ese punto con Zaini Agames. Zaini, cuéntenos más detalles de esta información, por favor. Carolina, muy buenas tardes. Estas declaraciones fueron entregadas por parte de la vicepresidenta de TGI, Dalila Hernández, asegurando de que se va a restablecer paulatinamente el servicio del gas natural en este sector del suroccidente del país. Pero también hay que tener en cuenta que se espera que en 12 horas se tenga completado este restablecimiento en este sector del país. La vicepresidenta de TGI confirmó en Barranquilla la noticia que esperaba el occidente colombiano. Se ha tomado la decisión de restablecer de manera paulatina el suministro de gas a través de nuestro tubo, sin dejar de lado el trabajo de el diseño alterno a través de la tubería flexible. Mientras el puesto de mando unificado de Herveo, Tolima, al que asistió la ministra Irene Vélez, reveló detalles de cómo regresar al gas. Se espera que en los hogares se surta el gas en las próximas 24 horas aproximadamente, mientras que el servicio para el sector industrial podría tardar hasta 2 días. En las faldas del volcán Cerro Bravo, los expertos siguen pendientes de la situación, según informó la Gobernación de Caldas. En la otra línea de trabajo de la emergencia, las autoridades seguirán adelantando acciones para restablecer el porqué de los vapores y las altas temperaturas. Además, continuarán revisando la zona mientras se realizan excavaciones y se aplica agua para mantener la temperatura en condiciones bajas que permitan el transporte del gas. Aunque TGI mostró un panorama complejo de desabastecimiento para el suroccidente e inclusive desde la gobernación habían solicitado declarar la emergencia económica, el anuncio de la reapertura del gasoducto es la mejor noticia que ha recibido la región en esta semana. De inmediato nos trasladamos a Cali para saber cómo reciben esta noticia. Aquí en el noticiero de las regiones hemos registrado durante la semana las filas en las estaciones de servicio y las medidas para buscar otras formas de cocinar. Diego Candelo, buenas tardes. ¿Cómo recibieron esta noticia? Lo escuchamos.
José Fernando, televidentes, buenas tardes. Mire, hay total expectativa, pero también mucha ansiedad entre los caleños frente a lo que pueda pasar con el restablecimiento del gas natural en los hogares, que es el primer, digamos, cordón que estaría beneficiado con esta situación. Lo que vemos es restaurantes a donde llegan las personas precisamente a buscar los alimentos, tratar de mitigar un poco esta situación. Señor, buenas tardes, bienvenido. Una pregunta, ¿cómo? Bueno, la gente aquí está un poco miedosa, pero vamos a preguntarle a uno de los comensales. Señor, buenas tardes, bienvenido a RTVC Noticias. ¿Cómo recibe la noticia de que se va a restablecer el servicio de gas en las próximas 12 horas? No, pues mal, porque pues imagínate, lo deja uno bregando y uno tiene que usar por otro lado, porque pues imagínate uno sin gas, pues es complicado. ¿Se va a restablecer en las próximas 12 horas? ¿Qué piensa sobre eso? No, pues malo, porque pues los perjudicados somos nosotros. Vale, muchas gracias. Bueno, esas es un poco las impresiones también. La gente está un poco confusa frente a lo que ocurre frente al restablecimiento del gas. Hay mucha ansiedad, como les decía, porque pues han sido ya largo de 24 horas sin este servicio. Familiares del subintendente que asesinaron en el atentado de ayer en Tibú, oriundo de Piedecuesta, Santander, piden a las autoridades que este caso no se quede impune y que esta guerra termine. Joana Niño, buenas tardes. Carolina, televidentes, muy buenas tardes. Pues esta guerra le arrebató un padre a dos pequeñas de 4 y 6 años y un esposo a una joven de 28 años que hoy lloran a su ser amado y que le piden a las autoridades que esta guerra termine. Pues el sueño de conformar una familia, una vez Ángelo Raúl terminara su servicio en la Policía Nacional, fue truncado ayer en un atentado en Tibú, en norte de Santander. Ángelo Raúl Martínez tenía 30 años de edad, llevaba 14 en la policía y hace 2 fue trasladado a norte de Santander. Junto con Karina Posada, de 28 años, tenían una relación de 9 años y 2 hijas de 4 y 6. Sus familiares lo recuerdan como padre y esposo ejemplar. Eres una persona que siempre se caracterizó por tratar de no pelear, tratar de siempre de apaciguar, por su nobleza, por su carisma, tenía un alma buena. Hace 6 meses, Ángelo había solicitado ser trasladado de Tibú para poder pasar más tiempo con su familia. Hace una semana, el traslado fue negado. Pues no quería irse realmente por sus niñas. Las niñas vienen con muchos traumas psicológicos, de hecho con tratamiento no solo en el colegio, sino también ante la EPS. Ángelo creció en una familia de uniformados de la policía y hoy le piden a las autoridades considerar un mejor trato a los hombres y mujeres que integran la institución. Creo que todos pueden servir a la patria de un punto cercano donde esté su eje familiar, no necesariamente. A veces pienso o se ve que el gobierno, en vez de premiar a los héroes de la patria, que son llamados héroes después de que mueren, más no cuando están en servicio. Hace 9 meses Ángelo había ascendido a subintendente y por razones del conflicto no pudo asistir a su ceremonia. El ministro de Defensa, la cúpula militar y las autoridades civiles continúan reunidos analizando la situación de orden público en norte de Santander. El atentado contra una patrulla que dejó 2 hombres de la policía muertos y una mujer es el principal punto de la agenda. Le ofrecieron recompensa de hasta 200 millones de pesos. La delegación del gobierno visitó a uniformados heridos y a la mujer afectada luego del atentado perpetrado en Tibú, norte de Santander. Durante el recorrido por el hospital Erasmo Meós, el ministro, en nombre del Gobierno Nacional, entregó un mensaje de apoyo y solidaridad a las víctimas y a sus familias y recalcó que no se agotarán esfuerzos para dar con los responsables. Los hallazgos que han hecho los rescatistas en medio de la espesa selva mantienen la esperanza de encontrar con vida a los 4 menores de edad desaparecidos hace 25 días luego del accidente de la aeronave tipo Cessna. Este es el mapa de los hallazgos. Un par de tenis que por su talla pertenecerían al menor de 4 años, un pañal usado pequeño que sería del bebé de 11 meses y una toalla de color verde son los últimos hallazgos encontrados por una mujer Nucac a una distancia de 560 metros al occidente del lugar del siniestro aéreo, que mantienen hoy más viva que nunca la esperanza de encontrar a los menores. Muy seguramente salieron vivos del accidente,
Segundo, que no tienen heridas abiertas porque no encontramos sangre. Y tercero, porque nos permite analizar la ruta y a la vez la velocidad de desplazamiento. Una tapa rosada de un tetero y un marco negro de un celular que estaban a 428 metros de distancia al noroccidente donde se registró el accidente se suman a las pistas recientes, al igual que unas huellas registradas de unas 48 horas cerca a un pequeño caño a 6 kilómetros del lugar donde se encontró el monomotor. La aeronave tipo Cessna se accidentó el pasado 1 de mayo en Caquetá, luego de que el piloto reportara fallas en el motor. 3 personas fallecieron, entre ellos la mamá de los menores de edad. El padre, la abuela y comunidades indígenas se han sumado a la búsqueda que realizan las fuerzas militares con más de 100 hombres. El hallazgo de las pistas ha cambiado el área delimitada de búsqueda, que se ha extendido a 400 kilómetros cuadrados, de los cuales se han explorado 48. La hipótesis apunta que los niños podrían estar caminando en dirección hacia un río denominado San Jorge. Una misión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia logró la liberación de un adolescente que fue secuestrado en Arauca. El joven de 17 años había sido retenido por el ELN en la vereda Fundadores, municipio de Arauquita, desde el pasado 10 de mayo. Cuando se tuvo conocimiento de la situación, pues la Defensoría del Pueblo activó sus canales humanitarios y brindó acompañamiento y la ruta de atención a los familiares. Reiteramos el llamado al respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes y reiteramos las recomendaciones hechas a través de la alerta temprana 011 del 2023 focalizada para el municipio de Arauquita en el departamento de Arauca. También les hacemos un llamado a dejar en libertad a todas las personas que están en su poder. La ministra de Trabajo se refirió sobre las reformas pensional y laboral. Aseguró que el recorte de derechos no genera más empleo. Laura Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué más dijo la ministra? Carolina, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Los saludo desde el Hotel Tequendama, donde se realiza un foro de transformación al trabajo. Justamente en este lugar, la ministra también indicó que con la reforma laboral se busca priorizar la contratación a término indefinido y que, contrario a lo que dicen algunos sectores, sí se reducirá el desempleo en el país. La jefe de la cartera laboral mencionó que los gremios no deben generar pánico sobre el proyecto de ley. Yo lo que le he dicho a los gremios y a los sectores políticos es que no caoticen el país, que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo, esto es una reforma de derechos. También manifestó que el país necesita realizar cambios en las modalidades de contratación. Esa flexibilización que pone la contratación fundamentalmente por la prestación de servicios ha traído en el tiempo un proceso de precarización que es lo que nosotros hemos venido caracterizando. Finalmente indicó que el primer debate de la reforma laboral se realizará el martes de la próxima semana en la Comisión Séptima de Cámara. Escuchen esto que está buenísimo, con el propósito de proteger el derecho a la intimidad de ustedes, los consumidores, de nosotros. El Congreso aprobó la ley Dejen de Fregar, que pasa a sanción presidencial. La ley busca restringir las llamadas, mensajes de datos y de textos, correos electrónicos y mecanismos similares de recordatorios y cobranzas que perturban a los usuarios. Tendrán prohibido contactar a los consumidores más de una vez a la semana y por fuera de horarios establecidos. Los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia no se presentaron a la audiencia en la JEP. Dicen que no hay ánimo de aporte a la verdad. Es el segundo día de audiencia de 3 exmilitares donde deben contar su versión de los hechos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. E igualmente ordenó. Las intensas lluvias de las últimas horas causaron una avalancha en zona rural de la capital de Nariño. Desde Pasto nos informa Ingrid García de Radio Nacional. Las intensas lluvias de las últimas horas causaron en la zona rural del municipio de Pasto afectaciones, una avalancha en el corregimiento de Catambuco que dejó como saldo una persona fallecida. Perteneciente al corregimiento de Catambuco, donde lamentablemente es arrastrada y sepultada una persona de sexo femenino por una luz que se presenta en este sector, una persona de 38 años de edad, sexo femenino. De igual manera se presentaron inundaciones en la vereda
La Merced. Y en el kilómetro 10, también en el sector de Catambuco. El comandante de los bomberos aseguró también que se presentaron afectaciones a vivienda, pérdidas de enseres y también afectaciones en cultivos. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Habitantes del barrio San José en Bosa, sur de Bogotá, están cansados de las inundaciones en sus viviendas. El agua puede alcanzar hasta el metro de altura. Por eso piden soluciones a las autoridades. Katy Sánchez, buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. A esta hora nos encontramos en la localidad Bosa, en el sector o barrio San José, segundo sector. Esta es la situación que viven muchas personas aquí en esta localidad. El agua a nosotros nos llega un poco más abajo de la rodilla, pero si las personas llegaran a ingresar por las puertas de sus viviendas, como en esta vivienda, en este caso, el agua podría llegar hasta el cuello, o en otros casos hasta la cintura. En este momento las familias están hablando con los mismos vecinos u otras familias para poder quedarse esta noche, porque no descartan posibilidad de lluvias en la tarde. Más de 500 casas han resultado afectadas en la localidad Bosa, barrio San José, por las fuertes lluvias en las últimas horas. La comunidad exige solución inmediata por parte del distrito. Alzamos parte y después nos salimos y nos vamos para otros lugares porque no podemos vivir aquí como vivimos acá. Yo duermo acá, pero ¿cómo voy a vivir con esos olores? ¿Cómo pues mi hija y mi nieta? Nos encontramos en otra de las viviendas afectadas por las fuertes lluvias aquí en la localidad Bosa, en el barrio San José, segundo sector. Las personas han tenido que salir de sus viviendas y resguardarse en las viviendas de sus vecinos. La comunidad de los líderes comunales hablan aproximadamente de 300 familias, estamos hablando alrededor de 2.000, 2.300 personas aproximadamente, entre niños, adultos y adultos mayores. Otras 4 localidades resultaron afectadas en sus vías y casas por las lluvias, como Suba, Ciudad Bolívar, Kennedy y Rafael Uribe Uribe. Dos niños muertos y 2 heridos dejó un accidente vial en carreteras de Antioquia. El accidente fue en horas de la mañana. Los menores de edad iban a estudiar cuando un vehículo los atropelló. Los hechos sucedieron cerca del municipio de San Luis. La serie de temblores que empezaron anoche causaron no solo susto en los habitantes del noroccidente antioqueño, que dejaron algunos daños menores. Andrés Fernández, buenas tardes. Carolina, muy buenas tardes. De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, este temblor que se sintió ayer en horas de la noche no dejó daños considerables en el departamento de Antioquia, pero sí algunas afectaciones en la infraestructura del municipio de Necoclí. Allí el Palacio Municipal, algunas viviendas y vías resultaron con grietas, de acuerdo a la inspección que se hizo durante esta mañana. Un terremoto. Así fueron registrados los momentos de zozobra que vivieron los habitantes de los municipios de Necoclí y Apartadó en el Urabá antioqueño. En las cámaras de seguridad y en los videos captados por los ciudadanos se evidenció el fuerte movimiento telúrico. Los habitantes salieron a la calle. Tiembla en el municipio de Apartadó. Marina, ¿está temblando? Ay, está temblando. En nombre de Dios. En el corregimiento Las Changas de Necoclí, zona de influencia volcánica, las vías sufrieron algunos agrietamientos. Las autoridades de gestión del riesgo de la zona analizan la situación. Afortunadamente no tenemos reporte de emergencias o situaciones que lamentar. Algunos agrietamientos en infraestructuras como en nuestra Palacio Municipal, algunas otras edificaciones, pero nada que lamentar. En Medellín, según el sistema de alertas tempranas, el temblor se alcanzó a sentir en todo el Valle de Aburrá con una duración cercana a los 5 segundos, sin reporte de daños. En otras noticias del departamento de Antioquia, hoy será el segundo traslado voluntario de los indígenas de la comunidad Embera que permanecían en la capital antioqueña desde hace varios meses. Es de destacar que de ellos 31 niños se encontraban en proceso de restablecimiento de derecho por parte del ICBF. De ellos 11 retornarán a su territorio, mientras el resto quedarán en custodia del ICBF mientras se adelanta un proceso de adopción. Desde Medellín, Andrés Fernández, RTVC Noticias, conectados 24/7. El grupo empresarial antioqueño y la familia Gilinski llegaron a un acuerdo sobre las acciones de las compañías Nutresa y Sura luego de 18 meses de discusiones.
El grupo empresarial estaba integrado por Sura, Argos y Nutresa, mientras que el banquero Jaime Gilinski es dueño de varias compañías como GNB Sudameris y Lulo Bank. Pero hace más de un año y medio, los Gilinski, en alianza con un grupo árabe, lanzaron una oferta para quedarse con Sura y Nutresa. Y aunque no les alcanzó para tener el control absoluto, sí pudieron hacer parte de las juntas directivas. En su momento, la estrategia fue catalogada como hostil, pues buscaba acabar con el emporio del grupo antioqueño y con su gran tesoro, Bancolombia. Ahora, con el memorando de entendimiento que firmaron, el vínculo accionario entre las tres compañías termina y Gilinski pasa a ser el mayor poseedor de Nutresa, con sus marcas de helados, chocolates, hamburguesas y pastas, mientras que el conglomerado paisa garantiza su control de la cementera Argos y de Sura, la aseguradora. Los 20 países más ricos del mundo impulsan trabajos forzosos y son responsables de al menos la mitad de las 50 millones de personas que se estima viven en esclavitud moderna, según el reporte de la Fundación Walk Free. Nueva Delhi o Mumbai, Beijing, Moscú, Yakarta, Ankara o Nueva Jersey, todas urbes, todas ciudades lejanas una de la otra, pero cercanas en las dinámicas que en ellas silenciosamente ocurren a diario, porque transitarlas ni siquiera permite imaginar que todas ellas, con seguridad, son meca de la esclavitud moderna. Walk Free, un grupo de defensa de derechos humanos, como si se tratara de un radar, ubicó justo ahí, en coordenadas de 6 miembros del grupo de las 20 naciones más ricas del mundo, la mayor concentración de esclavos modernos. Con 11 millones de personas, India puntea la lista, China la sigue con 5,8 millones y los 4 restantes, Rusia, Indonesia, Turquía y Estados Unidos. Lo que estamos viendo en el índice global de esclavitud es que la esclavitud moderna existe en el mundo a una escala sin precedentes y ningún país del mundo es inmune a esto. Personas víctimas de trabajos o matrimonios a la fuerza, servidumbre a causa de deudas, explotación sexual, trata de personas o venta y explotación de niños. Sabemos que las mujeres y las niñas siguen siendo las más vulnerables. Walk Free, en una previa lectura a 3 bandas junto con la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas y la de las Migraciones, se elevó a 50 millones, 10 arriba de la métrica en 2016, el número de personas presas de la esclavitud moderna. Imperceptible, pero real y que puede estar a la vuelta de la esquina. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, lanzó su campaña presidencial para 2024 y prometió encaminar a los estadounidenses hacia una nueva era de éxito y luchar por sus libertades. Si la presidencia de un país es vista como una carrera de alto rendimiento y la de la nación más poderosa del mundo ya tiene 2 fichas en disputa, una más se suma a la espera del en sus marcas listos fuera. Se trata de él, republicano, apenas 44 años y una hoja de vida nada despreciable que incluye la gobernación de Florida. Es Ron DeSantis. Ha trabajado en esto durante bastante tiempo, tiene dinero, tiene una gran plataforma, el estado de Florida desde donde impulsarse. Diría que tiene bastantes posibilidades. Y no es para menos. Así, con este mediático lanzamiento sin precedente alguno, a través de un tú a tú con Elon Musk, DeSantis se muestra como la cara fresca de la orilla más conservadora de Estados Unidos. De ahí que sea el mayor rival de Trump por el cupo republicano. No es un candidato marginal y Trump tiene que preocuparse por él, y una de las formas en que eso se evidencia es que Trump constantemente se burla de él y trata de denigrarlo. Quien resulte vencedor de esas primarias, en noviembre de 2024 muy probablemente peleará la residencia de la Casa Blanca a Joe Biden. El Salvador tiene a un abogado colombiano dentro del equipo de gobierno del presidente Nayib Bukele. El mandatario nombró a Andrés Guzmán como comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Bukele, en un comunicado, aseguró que con el nombramiento quiere reafirmar su compromiso con los derechos humanos de la población. Guzmán Caballero ha sido profesor universitario en España, Perú y también aquí en Colombia. Es especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías y se ha desempeñado como defensor de derechos en entornos virtuales en la Defensoría colombiana.
minutos, bienvenidos. Los equipos colombianos arrojan un positivo balance en la semana de copas. Un 72% de rendimiento es la muestra de que los clubes nacionales están mejorando internacionalmente con respecto a los últimos años. Sufrieron pero ganaron parte 1. Nacional vio cómo una pelota de Melgar de Perú se estrelló en el palo y luego cómo la jueza expulsó a Solís por demorar el juego. Pero también vio a Vanguero cabecear frente al arco para ganar 1-0, llegar a 10 puntos y acariciar la clasificación a octavos de final. Sufrieron pero ganaron parte 2. Pereira vio cómo Sergio Romero, arquero de Boca, tapó el remate de Juan Pablo Zuluaga para dañar la fiesta matecaña parcialmente, porque en la siguiente jugada el centro de Bocanegra encontró la cabeza de Rodríguez, que anticipó a Fabra, y así lograr el histórico resultado a favor de un Pereira soñador. Sufrieron pero ganaron parte 3. Medellín comenzó perdiendo, pero con tantos de Ibargüen y Quiñones vencieron a Nacional de Uruguay y son primeros del grupo B. Siguen en la carrera por clasificar a octavos de la Libertadores. El único que ganó sin sufrir y que verdaderamente dio un baile en una pésima cancha fue Millonarios. Ganó, goleó y el uruguayo Peñarol terminó agradeciendo al estado de campo la suspensión temporal, porque lo que venía era una goleada inolvidable. Tolima empató en Argentina y aún tiene posibilidades de jugar un repechaje para seguir en Sudamericana, y Santa Fe perdió, pero con 2 partidos en casa tiene posibilidades de continuar. 13 puntos de 18 en juego son un excelente balance, teniendo en cuenta que Colombia había perdido nivel en Sudamérica y a esta altura de los torneos lo normal era estar eliminados. Cambiemos de deporte. La tenista colombiana María Camila Osorio perdió en la final del quali para jugar en el cuadro principal de Roland Garros. La cucuteña cayó con parciales 7-6 y 6-4 frente. En la Liga de Baloncesto de Colombia, Titanes de Barranquilla y Piratas de Bogotá ganaron sus partidos y se ubican en la parte alta de la tabla de su grupo. Aquí tenemos para ustedes lo mejor de sus partidos. En el Coliseo Bicentenario de Bucaramanga se enfrentaron el campeón actual Titanes contra los tradicionales búcaros y no decepcionaron porque dejaron un partidazo. Los rojos con De Filippo anunciaron desde el principio la intención de llevarse los puntos. El panameño Josimar Ayarza fue el máximo anotador, pero la figura fue Soren de Luque, que con su doble de 20 puntos y 13 rebotes se consolidó como el gran destacado de su equipo, que terminó como empezó, ganando 80-76. Así Titanes se confirma una vez más como el gran favorito al título, pero en ese camino tendrá que pasar por los Piratas de Bogotá, que con Dupré, Holloway y Titi Valencia se convierte en un serio candidato a robar la titánica hegemonía. Vencieron al también muy tradicional Motilones de Cúcuta con un Dupré que en ceros solo tiene la camiseta, porque fue la estrella del partido con 20 puntos y 16 rebotes. Holloway fue el máximo anotador con 23 gracias a 3 triples y Valencia marcó 10. El equipo de José Tapias escolta a los barranquilleros y en enfrentamientos directos están con un juego ganado para cada uno. El italiano Filippo Sana coronó la fuga y ganó la etapa 18 del Giro que se corre en su país. En medio de una fuga que alcanzó una diferencia de 6 minutos sobre el grupo principal, los corredores Sana y Pinot tuvieron más resto físico para disputar la fracción, que incluyó 5 premios de montaña, entre ellos 2 de primera y 2 de segunda categoría. Al final fue el ciclista local el que le dio la alegría a su país, cruzando primero en Val di Soldo. El mejor colombiano en la etapa fue Einer Rubio, quien también es el mejor de los nuestros en el puesto 12 de la general, a 7 minutos del líder Geraint Thomas, quien sigue resistiendo los ataques de Primo Roglic por el título de la carrera. Hasta acá, actualidad deportiva. Atención, jóvenes y mujeres afrodescendientes e indígenas. Una casa internacional de tecnología tiene 12.500 vacantes para formación en campos TIC. Les contamos cómo postularse aquí en Oportunidades. En oportunidades de cursos en Google, vaya a la página colnodo.org. Deslice hasta abajo donde encontrará los requisitos para obtener una beca, como tener entre los 18 y 35 años de edad, dedicar aproximadamente 10 horas a la semana durante 6 meses, habitar en una zona con estrato socioeconómico 1, 2 o 3, entre otros. Atentos, los cursos son en análisis de datos, gestión de proyectos, diseño de experiencia de usuario, soporte TI. De clic en Postúlate, llene sus datos personales y siga el paso a paso. Y mucho ojo, son 12.000 becas con certificación. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Pues hasta aquí esta emisión de RTVC Noticias. Recuerden que pueden revivir, comentar y compartir nuestras historias en las redes sociales. Ahí aparecemos como @RTVC Noticias. Los esperamos en nuestros avances de la tarde y ya saben, en nuestra emisión central a las 7 de la noche. Que tengan una feliz tarde. Chao.
TVC Noticias del Mediodía.